la presencia de estrés oxidativo dentro de lo que es la célula beta. La célula beta tiene poca capacidad de eliminar los radicales libres. Entonces, cuando se acumulan en la célula beta, esto genera lo que es la mayor cantidad de apoptosis. Por eso entonces tengo menor cantidad de células beta y las que tengo son poco funcionales. Ahora, tenemos que agregar en este proceso fisiopatológico lo que es el glucagón. Si ustedes se ponen a revisar libros de fisiología de hace 20 años, van a encontrar que ya se decía que el paciente con diabetes mellitus tenía hiperglucagonemia, pero nadie hacía nada por evitar este hiperglucagonemia. Y ustedes saben cuál es el efecto de la hiperglucagonemia. Va a ser elevación precisamente de la glucosa a través del estímulo a nivel hepático. Entonces, lo que se sabe es que el paciente con diabetes mellitus tiene menor cantidad de células beta, pero tiene un incremento importante de las células alfa. ¿Y de qué me serviría tener células alfa? Si no, lo que tengo también es un incremento en la secreción de glucagón. Si comparamos un sujeto normal con respecto a lo que es ingesta de alimentos, observen, si el paciente ingiere glucosa, bueno, tiene su elevación de glucosa, tiene su elevación de insulina y tiene su disminución de glucagón. No puedo tener elevación de insulina y glucagón al mismo tiempo, porque eso condicionaría precisamente la hiperglucemia, tanto de ayuno como la postprandial. Observen lo que pasa en un paciente con diabetes. Se eleva la glucosa, hay menor elevación de insulina ante el estímulo oral y en lugar de que el glucagón disminuya, permanece. Este es un aspecto importante. Quiere decir que el paciente con diabetes pierde la capacidad de la regulación del glucagón. Y lo que se ha visto es que esto se presenta tanto en ayuno como postprandial. Se nos dijo durante mucho tiempo también que el paciente con diabetes tenía hiperglucemia de ayuno por la elevación de la gluconogénesis hepática nocturna. ¡Qué bien! Nada más que no se nos ha explicado por qué. Bueno, la razón fundamental viene también siendo lo que es la presencia de la hiperglucagonemia. Y que obviamente va a contribuir a nivel postprandial, porque no hay una disminución del glucagón, sino que hay un incremento con lo que es la ingesta de los alimentos. Pero ¿para qué controlar la hiperglucemia? Podemos tener sangre dulce. Al final, ven, qué rico. La diferencia es que tenemos que aprender a ver más allá. No es la resistencia a la insulina la única causa por la que se va a generar todos los procesos cardiovasculares asociados. Es muy importante recordar que la hiperglucemia per se incrementa los niveles de diacilglicerol e incrementa todas las consecuencias de la elevación de la proteína quinasa C, que tiene que ver con la alteración del óxido nítrico, que tiene que ver con alteraciones de la permeabilidad vascular, que tiene que ver con el incremento del factor inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, independientemente de que yo trate todas las consecuencias de la resistencia a la insulina, que yo trate la dislipidemia y la hipertensión, yo tengo que tratar la glucosa. ¿Y cuál es el tratamiento de la glucosa? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento con hiperglucemia? Llevar los niveles de glucosa normales. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Para esto se requieren terapias intensivas. Ya los diferentes estudios como el STEM o el Gluca-PDS nos han demostrado que tenemos que ser intensivos. La dieta y el ejercicio no lo son todo. El Gluca-PDS demostró que con dieta y ejercicio el paciente de todas maneras tiene descontrol. ¿Por qué? Porque tiene muerte de las células beta. Y eso es independiente a lo que nosotros le demos al paciente. Entonces, tenemos que ser intensivos. Terapia inicial farmacológica, y si se puede terapia combinada, mejor en los pacientes que lo requieran. Tenemos que ser oportunos. Tenemos que acercarnos lo más posible a lo fisiológico con, que se pueden algunos efectos pleiotrópicos, pues qué bueno, y que no tenga o tenga pocos efectos secundarios. La historia del tratamiento de la diabetes nos ha dicho esto. Comenzamos con la insulina animal y lo que se ha generado es precisamente el desarrollo de diferentes tipos actualmente de lo que son análogos de insulina. Vamos a ver por qué surgen los nuevos tratamientos. Si ustedes se fijan en base a lo que tenemos o al armamento terapéutico que tenemos actualmente, nos enfocamos al tratamiento de la resistencia a la insulina y hacer que la célula beta produzca más insulina. ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo, a excepción de con el uso de la insulina. Vamos a ver cuáles son estas nuevas opciones. Para ello, se tomaron en cuenta precisamente las hormonas intestinales. Se estudió a lo que eran las hormonas incretinas,
¿Qué se requiere para que una hormona se llame incretina? Para empezar, que sea hormona, que se libere en el intestino ante el estímulo de glucosa y que lo que haga sea estimular al páncreas para liberar la insulina. Si no hace eso, no es incretina. Entonces tenemos dos hormonas incretinas, lo que es el GLP-1 que se sintetiza en las células L del hilo y del colon, y lo que es el GIP que se sintetiza fundamentalmente en las células K del yeyuno. La pregunta sería, bueno, ¿qué tan importante puede ser el GLP-1 que se sintetiza en el colon si a mí me interesa una hormona que se sintetice cuando el paciente está comiendo? Recuerden que tenemos neurotransmisores y que tenemos neuroreguladores hormonales. Con el simple hecho de que yo huela, perciba lo que es la alimentación, tengo liberación, por ejemplo, de acetilcolina, y esta acetilcolina es precisamente la que ayuda a la liberación del GLP-1 a nivel del intestino distal. Si le doy 100 gramos de glucosa oral, tengo mayor liberación de insulina que si se las administro intravenoso. Eso es lo que se conoce como fenómeno incretina, la capacidad del intestino de liberar sustancias que van a hacer que el páncreas libere insulina. Observen lo que pasa en el paciente con diabetes. En el paciente con diabetes, con la carga oral de glucosa, no existe esta elevación tan importante de insulina con el estímulo vía oral, pero sí existe un incremento en la liberación de insulina con el estímulo intravenoso. Por lo tanto, esto se conoce como un efecto incretina disminuido en el paciente con diabetes. Porque al final, nosotros le damos de comer al paciente, no le estamos diciendo que se ponga glucosa intravenosa todos los días, ¿sí? Entonces, con el estímulo de glucosa y de grasa, hay liberación de incretinas, no con estímulo de proteínas. Les voy a mostrar por qué es tan importante esta liberación de GLP-1. Esta es una microvellosidad intestinal. Aquí encontramos la liberación de GLP-1. Este es un capilar y aquí encontramos al DPP-4. ¿Qué es el DPP-4? El DPP-4 es la dipeptidilpeptidasa tipo 4, ¿sí? Lo que hace esta enzima es que en cuanto se libera GLP-1, la degrada. Prácticamente el GLP-1 permanece menos de 1 minuto en sangre. Y en el paciente con diabetes mellitus hay disminución importante en la liberación de esta GLP-1. ¿Qué hacen entonces estas incretinas? Bueno, el GLP-1 que sintetiza en las células L estimula insulina, la liberación de insulina de manera dependiente a glucosa. Si hay elevación de glucosa, hay elevación de GLP-1 y por lo tanto liberación de insulina. Inhibe la secreción de glucagón, disminuye el vaciamiento gástrico y además reduce la toma de alimentos. Por lo tanto, incrementa la captura de glucosa periférica disminuyendo la glucotoxicidad, disminuye la gluconeogénesis porque disminuye el GLP, aumenta el GLP-1 y disminuye el glucagón, y reduce la glucosa postprandial. Y en estudios en animales se ha visto que incrementa la masa de células beta y mantiene su función. Esto se ha visto en ratones y uno que otro abogado. Ahora bien, el GIP hace exactamente lo mismo que el GLP-1. Lo que no hace es inhibir la liberación de glucagón. Ahora, el paciente con diabetes tiene disminución en la liberación de GLP-1. Disminuye aproximadamente un 75% la liberación de GLP-1 a nivel intestinal. Pero el GIP no disminuye, el GIP permanece constante. Pero lo que se ha demostrado es que el paciente es resistente al GIP. Entonces, es resistente al GIP y no produce GLP-1. Por lo tanto, no tiene hormonas incretinas funcionales. Cuando le damos en infusión GLP-1 a un paciente, observen, esto es placebo y lo que está en verde es GLP-1. Cuando le damos GLP-1 en infusión, hay disminución de glucosa, incremento de insulina y disminución de glucagón. ¿No es esto más cercano a los procesos fisiológicos normales de lo que tenemos actualmente? Cuando se someten células beta a lo que es un medio de cultivo rico en GLP-1 y un medio de cultivo sin GLP-1, observen, este medio de cultivo no tiene GLP-1, estas son las basales, y este tiene GLP-1. A los 3 días hay degranulación de la célula beta, en el medio que no tiene GLP-1. A los 5 días hay destrucción de la célula beta. Observen el medio de cultivo que tenía GLP-1. No solamente se preserva, sino que además hay regranulación de la célula beta. ¿Qué es lo que se ha visto entonces?
que el uso de GLP-1 aumenta la proliferación de células